Argentina contra México en el Mundial Sub-20 y España contra Colombia. Si pasa México contra España, si también gana España, ¿te van a dividir el corazón o vas a ir por alguno? ¿México-España? A ver, por el corazón, porque ahí nací, me iría yo por México, pero como soy una persona razonable y sé el fútbol que se juega en México, o lo que se juega en México, a lo que se llama fútbol por falta de información, y conozco el fútbol español, no tengo ninguna esperanza de que México pueda hacer algo más que el ridículo ligerito. O sea, en serio, son niveles de sub, sub-20, no está jugando porque no se los prestan Lamine Yamal, que es el extremo derecho de la selección nacional española y tiene 18 años cumplidos hace 3 semanas. ¿Qué me dices tú? O sea, en serio. Te ponen un Lamine Yamal en el extremo derecho y te escuela todos los balones del universo y 4 más. No hay nada que hacer. El fútbol mexicano sigue siendo los ratoncitos que decía Manuel Seide cuando yo era joven. Los ratoncitos verdes. Ha tenido algunos buenos jugadores, efectivamente, pero como potencia futbolística nos falta mucho para enfrentarnos a un equipo que ha sido campeón mundial. Y sub-20, las canteras de la Masía, del Barcelona, la cantera del Real Madrid, la cantera del Sporting, aquí mismo en Mareo. Las canteras de los equipos son brutales. Y de ahí salen los jugadores del sub-17 y del sub-20. Así que, pues sí, probablemente yo diría, me gustaría que ganara México, así como me gustaría que sí, no sé, si Costa Rica se enfrenta a Rusia, pues le gane Costa Rica, ¿no? Me gustaría, pero lo veo difícil.